8:17. Romanos 8:17. Y dice así la bendita palabra del Señor. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. En nuestra pantalla, el título que aparece es un comentario adicional sobre el padecimiento en la vida del creyente. Y este título que está puesto en esta imagen tiene como propósito más bien informar una continuación del sermón anterior. Pero si tuviéramos que ponerle un título más específico a este sermón, sería el siguiente: el corazón del padecimiento cristiano, la paciencia. Repito, el corazón del padecimiento cristiano, la paciencia. Desde la semana pasada, hermanos, venimos abordando el tema del padecimiento, del sufrimiento, de la aflicción, y dijimos que este versículo 17 revela que ese padecimiento o esas aflicciones son, por decirlo de alguna manera, la cuarta prueba que deja en evidencia la posición legal de un individuo. Recuerden que desde el versículo 12 el apóstol Pablo ha venido dando como una serie de pruebas o de indicios de que una persona es realmente un hijo adoptivo de Dios. ¿Y cuál fue la cuarta prueba? El padecimiento. El versículo 17 dice: si es que padecemos juntamente con Cristo. Y para desarrollar el tema de que el padecimiento es una evidencia en la vida del creyente, lo hicimos bajo la siguiente premisa. Partimos de este punto: Cristo, santo y perfecto, y el mundo, un mundo caído, gobernado por Satanás. Ese mundo caído, gobernado por Satanás, aborrece a Cristo, odia a Cristo. Y la premisa era esta: si el mundo odia a Cristo, naturalmente el mundo entonces rechazará a sus hijos adoptivos. Vayamos rápidamente a un texto que estudiamos ampliamente la semana pasada, Juan capítulo 15. Leeremos desde el versículo 18 en adelante hasta el versículo 21, y de allí saltaremos al capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Juan 15, 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Para esto, mis hermanos, para recordar lo que ya hemos dicho: si el mundo aborrece a Cristo, naturalmente tiene que aborrecernos a nosotros. Ok. Dice así el versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, que dice allí, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, lo hace en una referencia a nosotros, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, es decir, que es el Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Capítulo 16, vayamos ahora al capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, es decir, los estoy advirtiendo de que esto les va a pasar. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Versículo 3. Y harán esto porque no conocen a mi Padre. Versículo 4. Mas os he dicho estas cosas, escuchen, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había dicho. Quiero poner en negrillas esto: para cuando llegue la hora os acordéis. Es decir, la hora ciertamente llegará. La hora del padecimiento, la hora de la aflicción ciertamente llegará a la vida del creyente. Y como ciertamente llegará, el Señor nos advierte. ¿Y qué es lo que nos dice en torno a esta advertencia? No se sorprendan cuando estas cosas les sobrevengan, porque si ustedes han creído verdaderamente, la aflicción naturalmente vendrá a ustedes. Eso es lo que está diciendo nuestro texto. Ahora recordemos otro texto
que leímos la semana pasada para hablar de la no sorpresa que debemos tener los creyentes en medio de la aflicción o cuando ésta nos sobrevenga. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, inicia el apóstol Pedro, amados, escuchen esto, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. El Señor Jesús dijo, la hora llegará. El apóstol Pablo está diciendo, el apóstol Pedro está hablando de cuando esta hora ha llegado, y en relación a esa hora que ha llegado dice, no se sorprendan, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, y añade, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Acaso el mismo Señor Jesús no los había advertido de que estos padecimientos vendrían? Versículo 13, la reacción de la que hablamos la semana pasada, la reacción del creyente en torno al padecimiento. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Frente a eso, frente a este recorderis que estamos haciendo de la semana pasada, vale entonces la pena mencionar lo siguiente. El Señor Jesús ha dicho, van a sufrir. Juan 16:33, en el mundo sufriréis aflicción. Es cierto, sufriremos. Pero no solo será sufrimiento, porque llegará un punto en el que el sufrimiento no tendrá cabida en la vida del creyente, y será cuando estemos con Cristo en la eternidad. Entonces allí nosotros hablábamos de las matemáticas celestiales. ¿Cuáles son las matemáticas celestiales que traen consuelo a la vida del creyente? Bueno, sufrimiento más vida en la tierra es igual a gloria con Cristo en la eternidad. Esas son las matemáticas celestiales. Sufres hoy, pero ciertamente, y como lo veremos más adelante, sufrimos porque es natural el sufrimiento en medio de un mundo que aborrece a Cristo. Sufres hoy, pero mañana te gozarás con tu Señor. Mañana recibirás a plenitud la herencia que el Señor ha destinado para sus hijos, aquellos que creen en Cristo, coherederos de Cristo, herederos de Dios. Con eso en mente, mis hermanos, con esta breve introducción, quiero que leamos nuevamente nuestro texto de estudio, Romanos 8:17. Y nos enfocaremos en la parte B del versículo, pero lo vamos a leer completo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, esta es la parte que vamos a estar analizando hoy. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este sermón, mis hermanos, si usted toma nota, lo vamos a dividir en dos encabezados. El primer encabezado será una breve nota aclaratoria de esta parte B del versículo 17, y el segundo encabezado lo enfocaremos a hablar del corazón de esta exhortación. ¿Cuál era el propósito medular de la exhortación si es que padecemos juntamente con Cristo? Veamos el primer encabezado, una nota aclaratoria. Alguien podría decir, ok, pastor, he entendido muy bien que el sufrimiento hace parte de la vida del creyente, porque vivimos en un mundo caído. Ahora, si el sufrimiento hace parte de la vida del creyente, pastor, entonces, para yo mostrar que soy un gran creyente, voy a buscar un montón de problemas para sufrir mucho y entonces ser un gran hijo de Dios. Creo yo que probablemente nadie aquí piense esto, pero quiero al Señor que a futuro muchas personas vean esta prédica y si alguien está pensando esto, por favor no lo pienses más. No estamos buscándonos problemas para ser mejores hijos de Dios o dar mayores evidencias de que somos hijos de Dios. No buscamos sufrir para dar evidencias de que somos hijos de Dios. Esa es la primera nota aclaratoria. Pero lo que sí estamos diciendo y hemos afirmado y seguiremos afirmando es que el sufrimiento es inherente a la vida del cristiano. Nosotros no lo estamos buscando. Cuando nacemos de nuevo, viene con el paquetico completo, salvación y sufrimiento. Allí vienen los dos. Es algo así, mis hermanos, como al pellizco. Cuando usted lo pellizcan, inmediatamente usted ¿qué siente? Dolor.
Ahora, el pellizco es algo horrible, la salvación no, la salvación es gloriosa, pero lo que quiero que me entiendan es el razonamiento, es como que una cosa sigue a la otra. Si has nacido de nuevo, has nacido para sufrir en este mundo que aborrece a tu Señor y naturalmente te aborrece a ti. Lo que quiero aclarar aquí, mis hermanos, lo que quiero dejar muy claro es que no somos salvos por nuestra capacidad de aguantar o resistir los sufrimientos o los padecimientos. O yo he sufrido mucho, de seguro yo soy salvo. No, porque eso podría ser incluso otro sermón para explicar el sufrimiento de los no creyentes. El no creyente también sufre en otras formas. Nosotros sufrimos a causa del amor que tenemos hacia Cristo. Pero eso sería otro tema. Lo que quiero dejar muy claro es que no somos salvos, o que nuestra salvación no se fundamenta en nuestra capacidad de resistir o tolerar el dolor o el sufrimiento. No es lo que estoy tratando de decir. En este modo de hablar de si es que padecemos juntamente con Cristo, el apóstol Pablo no nos está diciendo lo siguiente: bueno, sufran y aguanten, porque en la medida en que ustedes sufran y en la medida en que ustedes aguanten, entonces ustedes de fijo se van a ganar una entrada al cielo. No es, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo en este texto. Comenta con mucha sabiduría Calvino lo siguiente: este modo de hablar, el modo de hablar del apóstol Pablo en el versículo 17, denota el orden que el Señor establece en la dispensación de nuestra salvación, más bien que la causa misma. Es decir, mis hermanos, lo que dice Calvino es lo siguiente: que la causa de nuestra salvación no es, escúcheme, no es nuestra resistencia o nuestra tolerancia a las situaciones difíciles. O sea, no somos salvos por hacerle frente a las situaciones difíciles con buena cara. Lo que está diciendo el texto es que es porque nosotros somos salvos que podemos hacerle frente al dolor y a la frustración y a la aflicción de buena manera. Una cosa no nos lleva a la otra. El dolor no nos lleva a ser salvos. Es porque somos que podemos resistir con firmeza las situaciones difíciles de la vida. Ahora, lo que quiero dejar súper claro entonces en este punto, mis hermanos, es que no estoy proponiendo una salvación basada en esta obra, en el padecimiento, ni en ninguna otra obra. Porque por las obras de la ley ningún hombre será salvo, dice el mismo apóstol Pablo. No se puede salvar nadie por su capacidad de aguantar el dolor físico, emocional. Nadie puede ser salvo porque le haga frente de buena gana a la pérdida de un familiar o a una situación sentimental difícil. Nadie se hace salvo por eso, mis hermanos. Entre otras cosas, no se puede conseguir el favor de Dios caminando descalzo por la calle y flagelándome con un látigo la espalda. No puedo conseguir el favor de Dios con este tipo de cosas. Comenta Calvino: Pablo luchó por mantener la misericordia gratuita de Dios contra los méritos de las obras. Y ahora, esta parte es muy importante, al exhortarnos a la paciencia, no se preocupa de la causa de nuestra salvación, sino del medio que Dios emplea para salvar a sus hijos. Este comentario de Calvino nos hace ir a nuestro segundo encabezado, que es donde desarrollaremos el grueso de nuestra predicación, y es el corazón de la exhortación. Noten ustedes, hermanos, que el versículo 17 en su parte B es una exhortación. El apóstol Pablo nos está retando a que demostremos algo: si es que padecemos juntamente con él. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, tendrás que padecer juntamente con Cristo para que juntamente con él seas glorificado. ¿Cuál es el corazón de esta exhortación? Dice Calvino: al exhortarnos a la paciencia, no se preocupa de la causa de nuestra salvación, sino del medio que Dios emplea para con sus hijos. En otras palabras, mis hermanos, cuando se llama a padecer a un hombre juntamente con Cristo, se le está también llamando necesariamente a ser paciente en relación con esos padecimientos que le sobrevendrán. Lo voy a decir otra vez. Cuando un individuo
se le llama a padecer juntamente con Cristo, necesariamente se le está llamando a ser paciente en relación a esos padecimientos que le sobrevendrán. ¿Los padecimientos le sobrevendrán al creyente? Sí. Y lo que el texto nos denota o lo nos deja ver en esta exhortación es que el hombre ha de ser paciente cuando esos padecimientos vengan a su vida. Ustedes conocen este texto, Gálatas 5, 22 y 23, si lo quieren leer, buscarlo, si no, escúchenlo. Es un texto famosísimo. Los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo cuando reside en el corazón de un hombre, y al hablar de frutos es aquello que produce, que se ve, que se evidencia, que sale de él de forma natural. Dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿y cuál es el cuarto, hermanos? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Noten esto, mis hermanos. Un fruto del Espíritu Santo es la paciencia. La paciencia en relación ¿a qué? A los padecimientos, mis hermanos, a los padecimientos. El texto dice, si tú eres un creyente, de ti se tendrá que producir paciencia si es que has creído realmente. Y si ustedes ven, en esencia, lo que dice Gálatas 5:22 es básicamente lo mismo que dice Romanos capítulo 17, Romanos capítulo 8, versículo 17, en su parte B, que el creyente debe responder con paciencia en relación a las aflicciones de esta vida. En otras palabras, si ustedes son verdaderos hijos de Dios, entonces, dice el apóstol Pablo, ustedes deberán ser pacientes en relación a los padecimientos que de fijo se les van a presentar. William Hendriksen comenta lo siguiente: la paciencia, ella caracteriza a la persona que en relación con quienes le vejan es como quienes le acosan, con quienes le vejan, molestan o se le opone, ejercen paciencia. El tal, refiriéndose al individuo que tiene paciencia, rehúsa someterse, escuchen, esto es importante, rehúsa someterse a la pasión o las exposiciones de ira. Hay alguien que me provoca, hay alguien que me está acosando, hay alguien que se me opone, hay alguien que me molesta, hay alguien que, como dice Hendriksen, está vejándome. El tal que ha producido el fruto de Gálatas 5 y que responde con paciencia a la exhortación de Romanos 8:17, el tal no se someterá a las pasiones de su carne y responderá estrangulando al que lo molesta, sino que dice Hendriksen, el tal se rehusará a someterse a las pasiones o a las exposiciones de ira, es decir, responderá con paciencia. Hermanos, de la paciencia podríamos decir mucho, quizá hacer un gran seminario sobre la paciencia en términos bíblicos, pero para efectos del desarrollo de este sermón, nosotros vamos a explicar la paciencia desde dos puntos de vista. La paciencia, mis hermanos, es un atributo tanto divino como humano. Dios es paciente, de hecho lo ha sido con todos nosotros, y en su sabiduría Él ha comunicado este atributo a su iglesia. Su iglesia puede ser paciente en relación a los padecimientos. Vamos a considerar la paciencia como un atributo humano y al final del sermón como un atributo divino. La paciencia, mis hermanos, y esto que voy a decir es medular. Tome nota de esto si usted toma nota. La paciencia como atributo humano es inspirada por la confianza que tenemos de que Dios cumplirá sus promesas. Lo voy a decir otra vez. La paciencia como atributo humano es inspirada por la confianza que tenemos en que Dios cumplirá sus promesas. Es decir, un individuo puede ser paciente en relación a sus padecimientos porque confía en que Dios cumplirá sus promesas para con él. Cuando es impaciente y, como dice Hendriksen, en este caso
en este caso sería como que se somete a sus pasiones y se deja someter de su propia ira, lo que estamos viendo es que alguien no está confiando en las promesas del Señor dadas en su palabra. La paciencia entonces, hermanos, la paciencia del creyente en relación a sus padecimientos tiene un nacedero, y es la confianza que tenemos en la bendita palabra de Dios. Alguien que confíe en que terminará en el puerto llamado cielo, no se dejará quebrantar por las aflicciones de esta vida. Lean conmigo, hermanos, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, para demostrar un poco esto. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Cómo nuestra confianza en Dios y en sus promesas hace que seamos pacientes en relación a las aflicciones de esta vida. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Miren cómo empieza Pablo a decirle a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Escuchen, que prediques la palabra. Recuerden, hermanos, nosotros aquí estamos estudiando 1 de Timoteo y tenemos el contexto fresco de lo que es del ambiente que Timoteo estaba viviendo allí en Éfeso. Era un ambiente hostil en donde abundaban los falsos maestros por doquier. Y entonces el apóstol Pablo allí en ese contexto le dice: Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, corrige. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina. Versículo 8, miren lo que dice el versículo 8. Por lo demás, es decir, como, bueno, tienes una labor difícil, Timoteo, van a haber quienes se te opongan, los falsos maestros no querrán ser silenciados, pero por lo demás, versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, Timoteo, porque te estoy mandando que prediques, y esta corona de justicia que recibiré del Señor no solamente es exclusivo para el apóstol, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Pueden ver la confianza, hermanos, que uno puede tener cuando lee estos textos? Cuando vengan las aflicciones, uno sabe que así como en la cabeza de Pablo y de Timoteo se puso una corona de justicia, si nosotros amamos su venida, también en la nuestra se pondrá. Eso es maravilloso. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice así la bendita palabra del Señor: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, y dice, ¿qué dice allí? Escuchen, esto es hermoso, y la paciencia heredarán las promesas. Noten esto, mis hermanos, la paciencia tiene su asidero en la confianza que el creyente tiene en Dios. Un creyente puede ser paciente en relación a las aflicciones de esta vida si es que confía realmente en las promesas futuras que Cristo ha hecho para su iglesia, que Dios ha hecho para su iglesia. A la luz de estos textos que acabamos de leer, hermanos, una y otra vez debemos recordarnos esto. Ojo, no se saquen esto de su cabeza. Vivimos en un mundo que aborrece a nuestro Señor, y como no podría ser de ninguna forma diferente, también aborrece a sus hijos. No se saquen esto de mente, hermanos. Confiamos en Dios, por eso somos pacientes, esperamos el cumplimiento de sus promesas. Pero ¿por qué necesitamos esa paciencia? ¿Por qué el Señor nos exhorta a ser pacientes con los padecimientos? Justamente por eso, porque lo recibiremos. Porque recibiremos dolor y aflicción en este mundo caído. Si nosotros nos recordamos una y otra vez que vivimos en un mundo caído, hermanos, podremos darle
con más claridad en nuestro corazón importancia a la exhortación que está haciendo el apóstol Pablo en este texto. Sean pacientes, creyentes, sean pacientes. Hoy padecen, pero mañana recibirán corona de justicia sobre sus cabezas. Hendriksen agrega lo siguiente: la paciencia es una gran arma contra la hostilidad del mundo en su actitud hacia la iglesia. Hermanos, el mundo, aquel que aborrece a Cristo, aborrece a su iglesia. Y la animadversión que el mundo tiene contra la iglesia no es poca. Porque ustedes no verán en círculos mundanos que se hagan muy buenos comentarios de la iglesia de Cristo. La aborrecen, la desechan. Y como dice Hendriksen, la paciencia es un arma muy confortante, muy buena contra la hostilidad del mundo. El mundo, hermanos, no dejará de ser hostil con los creyentes. Y frente a esa hostilidad, los creyentes debemos responder con paciencia. Es porque confiamos en Cristo que podemos ser pacientes. No olviden esto, hermanos. Es porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo que podemos responder con paciencia a la aflicción y al dolor de este mundo. ¿O acaso cuando tu cuerpo se enferma y las fuerzas te fallan, te sientes muy feliz? ¿Estás muy dichoso por el dolor que estás teniendo en todo tu cuerpo? Naturalmente no. Pero podemos hacerle frente a esa situación y decir: bendito sea el Señor por los días de salud y bendito sea el Señor por los días de enfermedad. Puedes hacerle frente a las situaciones difíciles porque es el Señor quien te sostiene y te fortalece. Y recuerden, hermanos, que el Señor dijo: en el mundo, Juan 16:33, en el mundo sufriréis aflicción. Pero eso no es todo lo que ese texto dice. No teman, yo he vencido al mundo. Hermanos, van a pasar cosas difíciles, pero no teman. Aquel en quien hemos puesto la confianza ha vencido al mundo. Bendito y alabado sea el Señor por ello. En palabras simples, hermanos, en relación con los sufrimientos, el apóstol Pablo nos exhorta a que seamos pacientes, a que perseveremos en nuestra fe y a que lo hagamos basados en un entendimiento bíblico de nuestra condición futura. Es decir, a que perseveremos en nuestra fe y que seamos pacientes en relación a las aflicciones, reconociendo esto, que un día estaremos con Cristo en el cielo. No importa cuánto pase aquí, así el mundo se caiga a pedazos al lado de nosotros, sabemos que un día estaremos con Cristo en la eternidad. Y si gana el de arriba las elecciones, y si gana el de abajo, el de la derecha, el de la izquierda, el de al frente o el de atrás, no importa, nosotros estaremos con Cristo en la eternidad. Esa es nuestra seguridad. No importa las aflicciones que tengamos que padecer en esta vida. Es como si el apóstol Pablo dijera lo siguiente: si lo que te espera a ti, querido hermano, es el cielo, entonces ¿por qué pierdes la calma? Si lo que te espera es la patria celestial, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá frustración, no habrá tristeza, lo más importante, no habrá pecado. Si lo que te espera es esa gloria maravillosa, ¿por qué pierdes la calma? ¿Por qué estás tan angustiado? Y yo agregaría la siguiente pregunta: ¿no es acaso tu falta de paciencia un terrible pecado que deja al descubierto la falta de confianza que tú tienes en las promesas hechas por el Señor para su iglesia? ¿No es acaso tu falta de paciencia con las aflicciones de este mundo una evidencia de que tú has fallado en tu confianza al Señor? ¿No revela esa falta de paciencia una actitud pecaminosa en ti? Hermanos, que el Señor nos guarde de hallarnos hoy desconfiando de sus benditas promesas. Podríamos simplificar todo lo dicho hasta ahora así: sé que soy un hijo de Dios si estoy dispuesto, en caso de que sea necesario y que así se demande, a soportar sufrimientos por amor a Cristo. Leamos nuevamente el versículo 17, mis hermanos. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Noten esto, mis hermanos. El apóstol Pablo supone, o más bien da por hecho, que los herederos, los hijos herederos, deberán estar dispuestos a hacerle frente al sufrimiento. Miren ustedes, mis hermanos, que en este texto el apóstol Pablo no está diciendo que de pronto vamos a sufrir, que de pronto van a venir algunos padecimientos. El apóstol Pablo no está dando la posibilidad de que las cosas de pronto en algún momento se van a poner mal. No, mis hermanos, el texto está afirmando que si verdaderamente somos hijos, herederos, coherederos, entonces tendremos que padecer juntamente con Cristo. A esto se le conoce dentro de la teología como los sufrimientos mesiánicos. Todo aquel que ha creído en Cristo es partícipe de esos sufrimientos mesiánicos. Ahora bien, hermanos, sufrir como creyente asume muchas formas, porque no todos sufren por las mismas cosas ni bajo las mismas circunstancias. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, ninguno de nosotros, es probable que así sea, rogamos al Señor para que así sea, pero es probable que ninguno de nosotros vaya a sufrir como Policarpo, aquel hombre que en el año 155 fue quemado en la hoguera y atravesado con una lanza mientras se le quemaba. ¿Por qué? Porque se negó a quemar incienso en señal de adoración al emperador romano Antonio Pío. No quiso quemar incienso Antonio, lo subieron a una hoguera, le prendieron fuego y mientras se quemaba lo iban chuzando con una lanza. Probablemente, hermanos, ese no sea el sufrimiento que tengamos que padecer nosotros. Es más, es probable que ninguno de nosotros tenga que padecer como lo hizo el gran Juan Hus, quien por cuestionar con firmeza el catolicismo romano, probablemente algunos lo sepan, Juan Hus cuestiona con firmeza a la iglesia de Roma y dice: Iglesia de Roma, la iglesia verdadera de Cristo es la iglesia invisible. El Papa no es la cabeza de la iglesia, sino Cristo. Y la iglesia católico romana no es la piedra sobre la que se fundamenta el cristianismo, sino que es Cristo. Porque Roma dice, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos dicen: fue sobre Pedro, entonces nosotros tenemos una sucesión apostólica y el Papa entonces finalmente es esa piedra sobre la que se fundamenta la iglesia. Y Juan Hus dijo: no, eso no es cierto, fue sobre la declaración de Pedro. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?, le dice el Señor a Jesús, y Jesús dice, Jesús le dice a ellos: ¿y vosotros quién decís que sois? Y Pedro responde con esto: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y a esa declaración el Señor le dice: sobre esta roca, sobre esta verdad inamovible que acabas de decir, edificaré mi iglesia, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Juan Hus lo que hace es hacer una aclaración respecto a este texto y dice: la iglesia de Cristo es invisible, el cuerpo de Cristo es su iglesia y Cristo es su cabeza, y la piedra angular sobre la que se edifica esta gran estructura es Cristo y no el Papa. Y un 6 de julio de 1415 se llama a sentencia a Juan Hus y se le pide ese mismo día que se retracte del error de sus doctrinas. Juan Hus no se retractó, y ese mismo día en la tarde se apiló un puñado de madera para subirlo a la hoguera y quemarlo vivo. Juan Hus se mantuvo firme hasta el final, y la firmeza de sus convicciones le costó su vida. Lo más probable, hermanos, como ya lo he dicho en un par de ocasiones, es que a ninguno de nosotros nos lleven a la hoguera. Es probable que nosotros no seamos subidos a una pila de madera, como menos física. Pero ciertamente, aunque no nos maten en una hoguera y quemen nuestros cuerpos allí, sí podemos sufrir otros tipos o tener otros tipos de aflicciones o padecimientos en esta vida. Por ejemplo, en sus trabajos, mis hermanos,
allí cuando están desempeñando una labor y les piden que hagan algo contrario a la palabra del Señor, mira, para venderle esto, no le cuentes este detallito que es como incómodo, contale lo más bonito y ya dejar que firma, que lo importante es que firme. Y tú dices, no, pero yo tengo que contarle toda la verdad a mi cliente. Ah, no, pero si te pones a contarle toda la verdad a tu cliente no vas a vender, y si no vendes, mejor que me vaya aquí. Yo recuerdo tiempo atrás, mis hermanos, mientras trabajaba para una entidad financiera, se nos pedía que omitiéramos ciertos aspectos de la verdad. Y mientras yo no era creyente, pues no tenía problema con ello. Pero cuando el Señor me rescató, empecé a tener serios problemas por esa situación. Recuerdo que al final, cuando el Señor en su providencia concedió que se me cerraran todas las puertas laborales, me dijeron, mira, tus convicciones van en contra de las políticas de este banco. No te lo van a decir formalmente, pero esa es la realidad, te tienes que ir. Otros hermanos probablemente sufrirán aflicción en la crianza de sus hijos. Cuando sus hijos se rebelan, cuando los hijos toman determinaciones torpes, cuando pecan deliberadamente contra el Señor, allí el corazón de un padre, de una madre naturalmente se aflige. Muchos otros hemos sentido el rechazo de este mundo cuando hablamos con emoción de esta institución maravillosa que es el matrimonio. ¿Matrimonio? Locos, retrógradas, todavía pensando en casarse. Recuerdo yo que cuando me iba a casar por lo civil, estaba hablando con unas personas, otra persona escuchó que ese día yo me casaba por la tarde, se asomó y me dijo, cada quien se mata como quiere. Hermanos, menospreciando este regalo maravilloso que el Señor nos ha dado de compartir nuestra vida con una hermana en la fe. Y la cosa se pone peor cuando hablamos de que el matrimonio debe ser bíblicamente como el Señor lo estableció, es decir, creyentes con creyentes. Entonces allí las acusaciones y el menosprecio será aún más evidente. Y es bien usual este tipo de padecimiento y aflicción que voy a mencionar. Cuando un creyente con firmeza se levanta y le hace alto a esa ideología progresista que se nos quiere imponer hoy. Retrógradas, arcaicos, machistas y todo ese sinnúmero de nombres que se han inventado para referirse a los creyentes, homófobos. ¿Y por qué nos atacan? ¿Y por qué se levantan tantos comentarios hostiles contra los creyentes? ¿Porque no estamos de acuerdo con que se descuartice a un niño en el vientre de su madre? Si eso, hermanos, hace que merezcamos el rechazo del mundo, bienvenido sea. Porque nunca la iglesia de Cristo podrá estar de acuerdo con matar a niños en el vientre de su madre. O es la interrupción voluntaria del embarazo. Dicen, ¿de qué interrupción me hablan? La interrupción implica que pueda haber una reanudación. Y cuando se descuartiza un niño en el vientre no se puede reanudar nada. Allí no ocurrió ninguna interrupción. Allí ocurrió un vil asesinato de un ser indefenso que había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. En esta semana que pasó y en la anterior, vi que un hermano pastor de la ciudad de Bogotá empezó con firmeza a hacer ciertas publicaciones en torno a este progresismo, a esta imposición ideológica bajo la cual nos quieren someter. Y él empezó con firmeza a atacar estos aspectos, el aborto, el matrimonio homosexual, etc. Y empezó con firmeza a dar sus argumentos. Mis hermanos, la velocidad con que las piedras se acuñaron encima de sus comentarios era impresionante. ¿Saben lo que más sorprende? Que el 90% de los comentarios venían de creyentes. Tú debes predicar del amor de Cristo y no de estas cosas tan feas. Básicamente lo mandaron a estudiar y a leer la Biblia porque el hombre, a juicio de ellos, era un ignorante que no sabía que ya vivíamos en el siglo XXI. Porque para ellos vivir en el siglo XXI es aceptar cuanta cosa quieran imponernos. En Juan capítulo 17, versículo 15,
El Señor Jesús, en un momento maravilloso que en las Escrituras nos dejan ver, está orando a su Padre. Conocido este texto como la oración sacerdotal. El Señor Jesús está orando al Padre. Dios humanado está orando a la primera persona de la Trinidad. Esto es un evento maravilloso. Y en esta oración que el Señor Jesús está haciendo, mis hermanos, Él dice en el versículo 15: no te ruego que los quites del mundo. ¿A quiénes? A sus discípulos. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Textos como estos, mis hermanos, que acabamos de leer, nos dan una dosis de realidad. Y nos recuerdan lo que les dije hace un momento. No lo olviden. Vivimos en un mundo caído que aborrece a Cristo, y si aborrece a Cristo, también a su iglesia. Por esa razón, el creyente padece juntamente con Cristo en este mundo. Esta realidad, mis hermanos, vivir en un mundo caído, vivir en un mundo que aborrece al Señor, mis hermanos, debería despertar en nuestro corazón un ferviente anhelo por la llegada de nuestro Rey y Señor. Al considerar la inmundicia con la que tenemos que lidiar todo el tiempo, la cantidad de pecado que por doquier encontramos, debería hacer que en nuestro corazón existiera un anhelo profundo por esa patria celestial que espera con nosotros, que espera por nosotros. Alguien podría preguntar: pastor, si yo anhelo que Cristo regrese, si yo anhelo estar con Cristo en la eternidad, ¿qué podría salir mal mientras ese anhelo se cumple? Alguien podría razonar e ir un poco más allá. Pastor, si la Biblia dice que si yo creo en Cristo, soy hecho hijo adoptivo de Dios, y Dios creó el universo y todo lo que en él existe. Él creó todas las cosas de la nada, lo hizo todo. Y yo soy su hijo, Él es mi papá, soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Si yo estoy tan bien posicionado legalmente, ¿qué puede salir mal en mi vida? Yo tengo un gran papá. ¿Qué puede salir mal conmigo? Podría pensar alguien. Bueno, creo que muchos hacen esos razonamientos, porque quizá, como fue mi caso, a muchos de ustedes también en algún momento, alguien con la intención de decirles que se volvieran cristianos, les dijo que el camino al cielo era algo así como una caminata al aire libre, en una tarde de verano, con unos 23 o 24 grados centígrados, con bloqueadorcito en los cachetes y repelente en las manos para que los zancudos no los picaran. O sea, se los pintó color de rosa. Algo maravilloso donde no te va a pasar nada. Y muchos, con ese entendimiento, creyeron que cuando llegaran a la fe, o creían que cuando llegaran a la fe, todo iba a ser perfecto. Ahora les pregunto, mis hermanos, su vida personal se siente como una caminata al aire libre, con bloqueador, y con repelente para que no los piquen los moscos. ¿Se siente como algo perfecto? La realidad es que no. Ninguno podría decir esto, porque en el mundo sufriréis aflicción. Esta es una realidad. Ahora, alguien podría decir: pastor, pero yo estoy seguro de que Cristo venció al mundo y yo con Él lo he vencido. Eso es cierto. Cuando nosotros meditamos en nuestra seguridad que tenemos en relación al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y cómo Él venció al mundo, y como nosotros estamos unidos a Cristo, nosotros también, pues podemos tener seguridad y tranquilidad. Pero mi pregunta es esta. Mi pregunta no es si cuando meditas en la obra de Cristo puedes estar seguro. Mi pregunta es: tu vida cotidianamente, regularmente, ¿es un camino entapetado en rosas, por el que tú vas caminando con una música serena de fondo? Más bien, nuestro camino a veces parece un camino lleno de carbones encendidos, con una música, con un reggaetón de fondo. O sea, terrible parece a veces parece terrible muchas cosas en nuestra vida. James Hamilton escribe lo siguiente: la vida cristiana es verdaderamente peligrosa. Dice Hamilton: realmente tememos que la gente que amamos sea lastimada. Realmente nos enfrentamos diariamente a las tentaciones. Hemos visto a gente que pensábamos que eran santos tener fallos morales indecibles,
y hacer naufragar la fe. Gente que pensábamos que eran pilares de la iglesia, hemos visto cómo se hunden. Hemos visto matrimonios de más de 50 años caminar indudablemente hacia su divorcio. Hermanos, así es el mundo en el que caímos, en el que vivimos. Un mundo caído. Cuando tenemos que escuchar de que alguien que un día estaba firme y plantado en la fe ha caído, hermanos, naturalmente nos duele el corazón. Alguien que un día dijo ser nuestro hermano, ahora tener que considerarlo como peor que a un impío, es algo que naturalmente hace que nuestro corazón se aflija. Así de hostil es el mundo. La vida cristiana, mis hermanos, no es una caminata relajada por un campo verde bañado por el sol. No es perfecto. Van a haber momentos de dificultad. Y como dice Hamilton, la vida cristiana es realmente peligrosa. A ti, mi hermano, que estás en esta tarde, que te sientes agobiado, que te sientes cansado, que te sientes afligido, que miras tu situación y dices, pastor, es que no te imaginas por todo lo que estoy teniendo que pasar. A ti, mi hermano, que estás en esa situación, te recuerdo esto: estamos viajando a través de un mundo caído. Pero viajando significa que no somos residentes y que caminamos hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa es la realidad gloriosa que nos espera. Cito nuevamente a Hamilton: si eres un creyente en Jesús, eres la novia y el cuerpo de Cristo. Eres parte de la familia de Dios. Eres templo del Espíritu Santo. Ciertamente estas son verdades gloriosas. Y agrega lo siguiente: y aunque parezca sorprendente, es decir, contra todo pronóstico, y aunque parezca sorprendente, dice Hamilton, tu vida va a ser dura, no será fácil, porque no evitarás las aflicciones mesiánicas. Si fue necesario que el Mesías primero sufriera y luego entrara en su gloria, también es necesario que la iglesia pase por muchas tribulaciones y luego entre en su reino. Pastor, yo no quiero sufrir, a mí no me gusta el sufrimiento, a mí no me gusta pasarla mal, a mí no me gusta enfermarme, a mí no me gusta que mis hijos se rebelen, a mí no me gusta que mi esposo se porte mal, que mi esposa se porte mal, a mí no me gustan esas cosas. Yo no quiero sufrir. Me encantaría decirte que hay una manera en que podrías librarte del sufrimiento, una manera buena. Hay una manera mala, ya te voy a decir cuál es. Me encantaría decirte que hay una buena manera en la que puedas librarte del sufrimiento, pero si te dijera eso te estaría engañando, mi hermano. Es imposible una vida cristiana separada de la aflicción. ¿Por qué? Recuerden esto: porque vivimos en un mundo caído que aborrece al Señor y naturalmente nos aborrece a nosotros. Dígame cuál es la forma mala para ver si me evito tantos sufrimientos. Sí, hay una forma en la que puedes evitar el sufrimiento: uniéndote al equipo perdedor. Únete a Satanás contra Dios y las aflicciones mesiánicas ya no serán tuyas. Ríndele culto a Satanás y las aflicciones derivadas por el amor que tienes a Cristo ya nunca más serán tus aflicciones. En Juan 15:19 dice el texto: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿No quieres sufrir? Entonces tienes que ser parte del mundo. Pero porque no sois del mundo, el mundo os aborrece. Así que si quieres evitar el sufrimiento presente, solo tienes un camino: únete a Satanás. Y Satanás, ¿sabes qué te va a dar? Mundanalidad. Satanás va a satisfacer tu carne. Satanás te va a hacer sentir dichoso en tu pecado. Pero tarde o temprano verás que la mundanalidad nunca deja satisfecha el alma. Por eso tú no vas a encontrar a un no creyente que diga: ve, yo me siento perfecto, pleno con mi vida.
o por lo menos no pueden sostener esa mentira durante mucho tiempo, porque siempre les hace falta algo: dinero, una relación afectiva, un círculo social. De allí que veamos a tantos hombres o mujeres a lo largo de la historia llenos de fama, llenos de riqueza, que terminan por quitarse la vida de un día para otro. La lujuria, varón, hermana, ¿esto te puede satisfacer momentáneamente? Darle rienda suelta a tus ojos o a tu imaginación puede satisfacerte, claro, momentáneamente. Igual la mentira, la soberbia, bueno, todas estas cosas pueden traer ciertos grados de satisfacción, mis hermanos, pero así como el azúcar sabe rico pero es dañino, así es el pecado. Al final te dejará un sabor horripilante de muerte en la boca. Pero si tú confías en Cristo, esa es la buena noticia, que si tú confías en Cristo y te arrepientes de tus pecados y caminas con ese Cristo a través de las aflicciones, te encontrarás con esta verdad gloriosa, que ese mismo Jesús caminará contigo cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego. Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te abnegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, Santo de Israel, soy tu Salvador. Cierto autor dijo: encontrarás que cuando parece que no hay esperanza, el amanecer se abre y el Salvador viene. Encontrarás que tu quebrantamiento es una oportunidad para que Él muestre su poder de sanidad. Verás que cuando estés agobiado es cuando te llevará en alas de águila, porque esperas en Él. Oh hermano, ¿tú qué sabes lo que es padecer por amor a Cristo? Recuerda las palabras del salmista en el Salmo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Tú qué sabes lo que es padecer por amor a Cristo? Recuerda que este padecimiento no es eterno, pero la gloria futura que experimentarás con Cristo en la eternidad sí lo es. Es una gloria eterna de la que tú podrás disfrutar y de la que podrás beneficiarte. Es lamentable, mis hermanos, que muchos hombres y mujeres, incluso confesos creyentes, estén tan cómodos con este mundo y tan dispuestos a evitar el sufrimiento que pareciera que aborrecen el cielo. Para muchos, el cielo es su vida terrenal. Por esa razón rechazan el sufrimiento, porque ellos todo lo que quieren es vivir cómoda y plácidamente aquí. Todo lo que quieren es darle gusto a sus sentidos de este lado de la eternidad. Comenta cierto teólogo: para muchos la historia que explica sus vidas es una imitación satánica barata de la verdadera historia del mundo. Por eso esperan que algún político sea su Mesías. Por eso esperan que la medicina les dé vida eterna. Por eso tienen a la evolución como su mito de la creación y esperan cambiar el mundo en un reino mediante maquinaciones políticas, fallos judiciales o triunfos legislativos. Muchos jóvenes que veo en redes sociales confundieron el cristianismo con activismo político. Y esto es lamentable, mis hermanos. No quieren ser señalados como cristianos retrógradas. Entonces, enarbolan las banderas de uno u otro partido para tomar una posición, como si esto fuera lo que debiera identificar a un creyente. ¿Recuerdas que iniciando el sermón te dije que la paciencia era un atributo humano, tanto divino? Ok, ya hemos dicho mucho del atributo humano. Para finalizar el sermón, consideremos a la paciencia como un atributo divino. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? ¿A quiénes? A los vasos de ira preparados para destrucción.
Hermanos y amigos, finalizo este sermón animándolos a considerar la paciencia de Dios. La paciencia del Señor ha sido tal y de tan grandes dimensiones que mandó a su Hijo a morir en una cruz por tus pecados. En su paciencia, Dios permitió que su Hijo muriera en redención de aquellos que Él había escogido. Y lo cierto, mis hermanos, es que Dios ha sido paciente con todos aquí, desde luego incluyéndome. Con los más chicos y con los más grandes. Dios ha sido paciente. Si tú tienes 6 años, 6 años de paciencia ha tenido el Señor contigo. Y si tú tienes 50, 60 o 70, pues más paciencia ha tenido el Señor contigo. Pero si entre nosotros hay alguien que esté sin Cristo en su corazón, a ti quiero decirte algo con mucha franqueza. La Biblia enseña que un día esa paciencia se convertirá en justicia. Y cuando se convierta en justicia, ya no habrá nada que hacer en favor tuyo. Si tú no has creído, ¿qué estás esperando? ¿Hasta cuándo probarás la paciencia de Dios para contigo? ¿Hasta cuándo te dirás, bueno, practicaré este pecadillo, sé que tarde o temprano me arrepentiré y dejaré de practicarlo? ¿Hasta cuándo tentarás la paciencia de Dios? Que tu caso no sea como aquellos que torpemente han decidido evitar el sufrimiento al rendirle culto con sus vidas a Satanás. Si ese es el caso de alguno aquí, mis hermanos, y ruego al Señor que no, pero si ese es el caso de alguno aquí, quiero que consideres esto. Si te estás deleitando en tu pecado hoy, considera esto: el pecado que hoy te comes con tanto gusto en la tierra, mañana tendrás que digerirlo en el infierno. Mi hermano y hermana que me escuchas, estos son mis comentarios finales del sermón. Si tú estás aquí sentado y alejado de cualquier misticismo, sino hablando bíblicamente, tú dices, mira pastor, yo pienso que el Señor me ha hablado a través de esta predicación porque he tenido que transitar por mucha aflicción, por mucho sufrimiento en estos días, situaciones difíciles. Incluso he llegado al punto de preguntarme lo siguiente: ¿acaso Dios permitirá que yo sufra más? ¿Permitirá el Señor que más aflicción me venga a mi vida? A ti, mi hermano, que estás quizá con esa genuina pregunta en tu mente, quiero animarte a que cambies la naturaleza de tu pregunta. No te preguntes si Dios permitirá más aflicción o sufrimiento en tu vida. Pregúntate, más bien pregúntate, ¿de qué manera puedo sufrir de una manera que agrada a Dios a través de mi sufrimiento? ¿Cómo puedo sufrir para que Dios sea glorificado en mi sufrimiento? No que estemos buscando el sufrimiento, no te estoy diciendo, creyente, ve y busca el sufrimiento para agradar a Dios, porque es que ese ya viene en el paquete. O sea, ya viene. La pregunta es, si Dios va a permitir más sufrimiento en mi vida, ¿cómo glorificaré a Dios cuando Él permita esa aflicción en mi vida? ¿Cómo lo glorificaré a Él? Finalizo este sermón con una breve cita del puritano John Flavel, en un libro maravilloso que se llama Consuelo para los desconsolados. Dice Flavel lo siguiente: Dios ciertamente permite el sufrimiento en la vida de los creyentes, pero aún más, es la voluntad de Dios en ciertas ocasiones que su pueblo sufra. Si estás respirando, entonces vas a sufrir. El sufrimiento en la vida es tan inevitable como respirar. La pregunta correcta con la que un creyente debe comenzar a tratar este punto es la siguiente: ¿de qué manera puedo estar preparado para sufrir de manera que agrade a Dios cuando éste permita que el sufrimiento venga a mi vida? Hermanos amados, una de las cosas que más distingue a un creyente de uno que no lo es, o de un falso creyente que no es creyente, es justamente la manera en cómo sufren.
Quizá nada revele más claramente lo que hay en el corazón de un hombre que el sufrimiento. Tú verás a un creyente en medio del sufrimiento aferrarse a la palabra de Dios y decir: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y verás al no creyente decir: no, yo pensé que la vida iba a ser más cómoda, yo mejor sigo como estaba antes. El sufrimiento, para efectos prácticos, viene a ser como un filtro en la iglesia de Cristo. Que en ese filtro, hermanos, todos nosotros, por la gracia bendita de Cristo, salgamos vencedores. Amén. Vamos a orar, hermanos.